El mercado de la plata registró una caída abrupta que sorprendió por su magnitud y velocidad. El precio descendió más de un 4% en una sola jornada, marcando uno de los retrocesos más pronunciados en el periodo reciente. Este movimiento no solo generó inquietud inmediata entre los participantes del mercado, sino que también reavivó interrogantes sobre la estabilidad de corto plazo del metal. A pesar de la intensidad de la corrección, el precio actual aún se mantiene por encima de su mínimo reciente. Sin embargo, la distancia respecto a ese nivel no elimina la percepción de fragilidad. La caída ha sido lo suficientemente significativa como para alterar el sentimiento del mercado, especialmente entre quienes mantienen posiciones físicas con una visión de preservación patrimonial. El descenso no se produjo en aislamiento. Ocurrió en un entorno de ajustes más amplios dentro del complejo de metales preciosos, donde los movimientos de precio han reflejado una combinación de factores macroeconómicos y financieros. La reacción inicial del mercado fue de ajuste inmediato con presión vendedora visible. Para quienes acumulan plata física como estrategia de largo plazo, la caída representa un evento que exige evaluación cuidadosa. No se trata únicamente de una variación porcentual, sino de una señal que se inserta dentro de un contexto más amplio de volatilidad. El retroceso superior al 4% establece el punto de partida para analizar las causas subyacentes y las implicaciones que podrían derivarse en las próximas etapas del mercado. El movimiento descendente de la plata se produjo en un contexto más amplio de debilidad dentro del mercado de metales preciosos. El oro, que suele actuar como referencia dentro del sector, también registró una caída significativa, superior al 2.2%. Esta disminución simultánea refuerza la idea de que el ajuste no fue un evento aislado, sino parte de una corrección más amplia en los activos considerados refugio. El panorama general refleja una sesión caracterizada por presión bajista en los principales metales. La actualización del estado del mercado evidencia que tanto la plata como el oro experimentaron retrocesos relevantes, alterando las expectativas inmediatas de estabilidad. La correlación en el movimiento sugiere una dinámica común impulsando las ventas. En términos generales, el comportamiento de ambos metales indica una fase de ajuste dentro de un entorno financiero más amplio. Cuando oro y plata retroceden al mismo tiempo, el mercado interpreta la señal como una modificación temporal en la percepción del riesgo o en las condiciones macroeconómicas. La caída del oro, aunque porcentualmente menor que la de la plata, añade peso al análisis. El oro suele mostrar mayor estabilidad relativa. Por ello, un descenso superior al 2.2% refuerza la percepción de que la presión no se limita a un metal específico, sino que afecta al conjunto del sector. Este panorama establece el marco necesario para evaluar las razones detrás del movimiento. La caída simultánea de ambos metales configura un escenario donde múltiples variables están interactuando y condicionando el comportamiento de los precios. El retroceso en los precios de la plata no responde a un único detonante. Diversos factores fueron identificados como elementos que contribuyeron al movimiento bajista, configurando un entorno de presión múltiple sobre el mercado. Uno de los primeros indicadores señalados fue la caída en las acciones de empresas mineras de plata. El descenso en estos valores suele interpretarse como una señal anticipada de debilidad en el sector. Cuando las compañías extractoras experimentan pérdidas en el mercado bursátil, el impacto puede trasladarse al precio del metal subyacente, reforzando la percepción de vulnerabilidad. Otro elemento mencionado fue la publicación retrasada de datos económicos. La ausencia o postergación de información macroeconómica relevante genera incertidumbre. En mercados sensibles a expectativas y proyecciones, la falta de claridad puede provocar ajustes preventivos por parte de los inversionistas, contribuyendo a movimientos de venta. Asimismo, el fortalecimiento del índice del dólar estadounidense ejerció presión adicional. Un dólar más fuerte tiende a influir negativamente en los metales preciosos, dado que estos se cotizan internacionalmente en esa moneda. Cuando el dólar se aprecia, el precio de los metales puede enfrentar resistencia en términos relativos. La caída en los precios del petróleo crudo también fue señalada como un factor relevante. El petróleo constituye un indicador clave dentro del panorama de materias primas. Un descenso en su cotización puede interpretarse como señal de menor dinamismo económico o ajuste en expectativas de demanda global, lo que repercute indirectamente en otros activos del complejo de commodities. La combinación de estos factores creó un entorno de presión simultánea. No se trató de un evento aislado, sino de una convergencia de variables que impactaron de manera coordinada en el precio de la plata, amplificando la magnitud del retroceso observado. Dentro de los factores que influyeron en la caída, el fortalecimiento del índice del dólar estadounidense desempeñó un papel particularmente relevante. La apreciación del dólar modifica las condiciones de negociación para los metales preciosos, dado que estos se valoran internacionalmente en esa moneda.
Cuando el dólar gana fuerza, el precio de activos como la plata y el oro puede enfrentar presión, ya que se encarecen en términos relativos para compradores que operan en otras divisas. Un dólar sólido también puede reflejar flujos de capital orientados hacia activos denominados en esa moneda. En ese contexto, los metales preciosos pueden experimentar ajustes, especialmente cuando los inversionistas reequilibran posiciones dentro de sus carteras. Paralelamente, la disminución en el precio del petróleo crudo añadió otro componente al entorno de debilidad. El petróleo es un indicador relevante dentro del conjunto de materias primas y su comportamiento suele influir en la percepción general del mercado. Una caída en su cotización puede interpretarse como señal de desaceleración o ajuste en expectativas económicas. Cuando tanto el dólar se fortalece como el petróleo retrocede, el efecto combinado puede generar un entorno menos favorable para los metales preciosos. Estas variables no operan de manera aislada, interactúan dentro del marco más amplio de expectativas macroeconómicas. La coincidencia de un dólar fuerte y precios más bajos del crudo contribuyó a intensificar la presión sobre la plata. En conjunto, estos factores reforzaron el movimiento descendente y consolidaron el ajuste observado en la jornada. Además de los factores económicos y financieros, el entorno geopolítico volvió a ocupar un lugar relevante en el análisis del mercado. Resurgieron tensiones en Medio Oriente, particularmente en relación con amenazas provenientes de Irán hacia Estados Unidos. Este componente añadió una capa adicional de incertidumbre al escenario ya marcado por volatilidad. Las tensiones geopolíticas suelen influir en los mercados de materias primas y activos considerados estratégicos. La sola reaparición de amenazas en una región históricamente sensible puede alterar la percepción de riesgo entre inversionistas y operadores. En este caso, las declaraciones y advertencias incrementaron la atención sobre posibles implicaciones más amplias. El mercado respondió dentro de un marco de cautela. Cuando se combinan presiones económicas con factores geopolíticos, el resultado suele ser un entorno de mayor sensibilidad a la información. Los movimientos de precio pueden amplificarse en función de expectativas cambiantes y ajustes defensivos en las posiciones de mercado. Aunque los metales preciosos suelen asociarse con activos de resguardo en contextos de tensión, la dinámica observada en esta ocasión se desarrolló dentro de un cuadro más complejo. La caída de precios coincidió con la reactivación de estas tensiones, evidenciando que múltiples fuerzas estaban operando simultáneamente. La dimensión geopolítica, por tanto, se integró como un elemento adicional dentro del análisis general. No actuó de manera aislada, sino como parte de un conjunto de variables que contribuyeron a la incertidumbre predominante en el mercado durante el periodo evaluado. Más allá de los factores visibles en los mercados al contado, la estructura del mercado de futuros ofreció señales adicionales de incertidumbre. Se destacó la presencia de una fuerte backwardation en los contratos de futuros de plata. Este fenómeno ocurre cuando el precio del metal para entrega inmediata supera al precio de los contratos con vencimientos posteriores. La backwardation es interpretada como una indicación de tensión en la oferta disponible a corto plazo, o de una preferencia por la posesión inmediata del activo. Cuando el mercado presenta esta estructura, puede reflejar condiciones de ajuste temporal o desbalance entre demanda inmediata y expectativas futuras. En el contexto actual, la intensidad de la backwardation fue señalada como un elemento relevante. A pesar de la caída reciente en los precios, esta estructura en los futuros podría interpretarse como una señal de posible recuperación. No se trata de una garantía de reversión, sino de una característica técnica que sugiere que el mercado mantiene sensibilidad ante la disponibilidad física. La coexistencia de una caída significativa en el precio, al contado con una fuerte backwardation, refuerza la idea de que el entorno es incierto. Las señales técnicas y los movimientos inmediatos no apuntan en una sola dirección clara, sino que reflejan un mercado en proceso de ajuste. Este comportamiento en los futuros añade complejidad al análisis. Mientras los precios registran retrocesos, la estructura temporal del mercado sugiere tensiones subyacentes que podrían influir en la evolución posterior. La incertidumbre se convierte así en uno de los rasgos dominantes del momento. Frente a este escenario de caída pronunciada, volatilidad técnica y múltiples factores de presión, la recomendación presentada fue clara: mantener la plata como parte de una estrategia de preservación patrimonial. La sugerencia no estuvo orientada a movimientos especulativos de corto plazo, sino a la conservación del metal dentro de una perspectiva de protección de riqueza. El argumento se fundamenta en la naturaleza de la plata como activo tangible. En contextos de incertidumbre financiera y ajustes bruscos en los mercados, la posesión física puede interpretarse como un mecanismo de resguardo frente a fluctuaciones monetarias o inestabilidad económica. La recomendación de mantener posiciones no ignora la caída reciente. Por el contrario,
reconoce la volatilidad como parte del comportamiento del mercado. La decisión de conservar el metal se plantea como una postura estratégica ante un entorno caracterizado por movimientos rápidos y señales mixtas. No se promovió una acción inmediata de compra o venta basada en la variación puntual del precio. La orientación fue sostener las tenencias existentes como medio de protección. En este sentido, la estrategia enfatiza la estabilidad a largo plazo sobre la reacción a eventos diarios. En un contexto donde confluyen factores macroeconómicos, geopolíticos y técnicos, la recomendación de mantener la plata apunta a priorizar la preservación del capital frente a la volatilidad temporal del mercado. En el contexto de la discusión sobre la volatilidad reciente, se mencionó también una adquisición personal de monedas conocidas como Winged Liberty, comúnmente denominadas Mercury Dimes. Estas piezas forman parte de la moneda estadounidense histórica y contienen plata, lo que las convierte en una forma reconocida de tenencia física del metal. La referencia a esta compra se presentó como ejemplo de incorporación de plata en formato monetario tradicional. Las Mercury Dimes representan una categoría específica dentro del mercado de monedas de plata, con valor intrínseco metálico. Su adquisición se enmarca dentro de la estrategia de mantener posiciones físicas. La mención no tuvo carácter promocional ni especulativo. Se trató de una ilustración práctica dentro del análisis general sobre preservación patrimonial mediante metales físicos. Estas monedas, al igual que otras piezas históricas con contenido de plata, forman parte del segmento de plata circulante que continúa siendo demandado por inversionistas. La inclusión de esta adquisición refuerza la idea de que, pese a la caída reciente en los precios, la acumulación de plata física sigue considerándose una herramienta válida dentro de una estrategia de conservación de valor.